Buenos días a todos. Es una satisfacción daros la bienvenida a esta presentación del número 100 de Cuadernos Económicos de Información Comercial Española, que tiene el título de Globalización y Sostenibilidad. Son ya más de 40 años de esta publicación, que es la que tiene un perfil más académico dentro de nuestras revistas ICE. Y bueno, como todas nuestras publicaciones, la tenéis libremente disponible, os la podéis descargar en revistasice.com. Pues vamos a hacer esta presentación hoy en la que vamos a contar con una intervención de apertura a cargo de la Secretaria de Estado de Comercio, y con posterioridad habrá una mesa redonda que va a coordinar Inmaculada Martínez Arzoso, que ha sido la coordinadora de este número y que contará con 4 de los autores que han participado en el mismo. A lo largo de la mesa redonda os animo a los asistentes a que planteéis preguntas a través del chat y reservaremos 10-15 minutos al final de esta sesión para dar respuesta a las mismas. Ya sin más, pues le cedo la palabra a la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez. Muchas gracias, Bernardo. Buenos días a todos. Hoy presentamos un número más de Cuadernos Económicos, pero no es un número cualquiera. Como has dicho, Bernardo, es el número 100 de Cuadernos Económicos, que es la publicación de orientación más científica de la familia de información comercial española, así que estamos de celebración. Y en las circunstancias actuales, todavía tiene más mérito haber conseguido llegar al día de hoy con esta buena noticia que supone poder tener este acto de presentación y un debate que va a ser sumamente interesante. Así que quiero daros las gracias a todos, al equipo, al editor, a la coordinadora y a todos los autores que habéis participado en este número interesantísimo. Estos hitos también son una buena excusa para echar la vista atrás, para poner en valor el esfuerzo de todos los equipos a lo largo de estos más de 40 años de elaboración de este cuaderno, siempre con una misión de enorme rigor en lo que es servir de puente, ¿no?, entre la producción académica y la elaboración y diseño de las políticas económicas, y por lo que a nosotros respecta a la Secretaría de Estado de Comercio en su vertiente además más internacional. Y como muestra, además del número de hoy, también de plena actualidad, los Cuadernos Económicos de ICE iniciaron su andadura en el año 1977, en plena transición política española y en plena construcción de lo que era el modelo económico moderno de España, con un monográfico titulado precisamente Sistemas Electorales, Estudios de Sociología Electoral. O sea que es evidente que a lo largo de todos estos años ese compromiso y esa misión siempre ha estado ahí. Y dentro de la familia de ICE, Cuadernos Económicos aspira precisamente a contribuir también a la difusión y el desarrollo de conocimiento y la investigación en el ámbito de la economía, con números de economía teórica, desarrollo de métodos cuantitativos y, de forma muy especial, investigaciones de economía aplicada en ámbitos muy diversos. También ha sido una revista pionera en la difusión de las teorías y de los planteamientos teóricos de economistas de referencia internacional para su difusión dentro de nuestro país, como Tobin, Hicks o Fleming, Sargent, Wallace, entre otros, contribuyendo también a la divulgación de investigaciones metodológicas y aplicadas sobre tratamiento de series temporales, expectativas racionales y macroeconomía, especificación y evaluación de modelos econométricos o economía experimental, por poner solo algunos ejemplos. Y también se han dedicado monográficos a campos tan diversos y tan útiles también para los encargados del diseño de estas políticas económicas, como las reformas de la seguridad social, el capital humano y el mercado laboral, las políticas de protección medioambiental, el sector exterior y el comercio internacional, la deuda internacional, la política de defensa de la competencia o la economía del comportamiento. Y, como decía antes, siempre prestando una especial atención a la vertiente de la economía internacional, como veremos en el campo del número de hoy.
Y además, durante todos estos años, de forma muy notable, también en años recientes, se ha transformado, se ha adaptado tanto en contenidos como en formatos, pasando al formato virtual, al mundo digital, y también a la utilización recurrente y cada vez más frecuente de sus artículos del inglés, con el objetivo de difundir mejor, de llegar, digamos, a más destinatarios y, por tanto, divulgar mejor y transmitir el conocimiento generado por la investigación académica al ámbito de las políticas públicas. En el monográfico de hoy tratamos en 2 bloques diferentes 2 temas, como decía antes, de muchísima actualidad, que son la globalización y la sostenibilidad. La globalización económica acelerada durante los años 90, puesta en cuestión sobre todo a raíz de la gran recesión de 2008 y en torno a la cual se ha generado un debate muy polarizado también en los meses de la pandemia, es decir, el año pasado, ¿no? Hemos vivido un debate muy encendido también acerca de los puntos débiles de la globalización, bien acompañado también de tensiones sociales, geopolíticas que se manifiestan pues, de muchas formas, pero entre otras con el auge de populismos, de hostilidades comerciales, lo que llamamos estas tensiones geopolíticas que se traducen en guerra comercial, y también en fenómenos como el Brexit, ¿no? Que en alguna vertiente se puede explicar también desde este punto de vista. Y la sostenibilidad, que es el segundo bloque, que se concreta en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y que desde luego es el gran reto para todas las políticas y también para la política económica, ¿no? Como política transversal de todos los programas e iniciativas, entre otros de aquellos que tendremos que poner en marcha con los fondos comunitarios también en los próximos meses y en los próximos años. Entender, por tanto, estos 2 fenómenos resulta esencial para el diseño de políticas públicas con unos fundamentos sólidos. Y no me voy a detener desde luego en los contenidos porque se van a debatir en profundidad a continuación en la mesa redonda que Inmaculada Martínez Artoso va a moderar. Simplemente poner de manifiesto algunas cuestiones de estos artículos. En primer lugar, los trabajos dedicados a las cadenas globales de valor son de especial interés para nosotros, ahora que nos encontramos precisamente elaborando nuestro tercer plan de acción para el impulso de la internacionalización, donde, en parte como consecuencia también de la COVID, una de las líneas sobre las que venimos realizando un diagnóstico y creemos que es una necesidad trabajar y dar respuesta a las empresas es precisamente en la potencial reorientación de algunas cadenas de valor. Alguna gente habla solo de acortamiento, yo creo que es una forma muy simplista de aproximarse a lo que pueda suceder con las cadenas globales de valor, pero sí ese replanteamiento, esa reorientación y en cualquier caso el mejor aprovechamiento de la potencialidad que España tiene para consolidar su posición y mejorar también el beneficio que se pueda encontrar de la integración en esas cadenas globales de valor. Se facilitan en los artículos de este número, yo creo que unos resultados muy interesantes respecto a la conexión, también el vínculo entre el posicionamiento en las cadenas globales de valor y también el fortalecimiento institucional o la capacidad institucional de algunos países con resultados que ponen de manifiesto esas diferencias entre países OCDE y países no OCDE. También nos resulta de muchísimo interés para el diseño de nuestro plan de acción, precisamente de nuestros programas ya muy orientados a pyme exportador, ampliar la base de exportadores regulares, el artículo referente a los efectos de desbordamiento o spillovers, que trata precisamente de cuantificar ese beneficio que se produce con experiencias cercanas, ¿no? Conectadas también geográficamente entre de producto y destino. Y también es de enorme interés la relación entre importaciones de bienes de equipo, inversión extranjera directa y la mejora de la productividad, que se trata en este número. Y junto a ello, como no, de enorme actualidad, los análisis que se presentan sobre el impacto de las subidas arancelarias ligadas a tensiones comerciales, a la guerra comercial que mencionaba antes, pero también, por supuesto, al Brexit, que ya no es una incógnita, tenemos por fin ya el escenario definido, pero que desde luego
nos deja por delante todavía una negociación de determinados flecos y, por tanto, de procedimientos y fricciones que todavía hay que abordar en el futuro. Y una clara prueba de este interés es el hecho de que el artículo dedicado al análisis precisamente del impacto del Brexit en la economía española esté basado en un estudio impulsado y financiado por esta Secretaría de Estado de Comercio. Y en el segundo bloque, sostenibilidad, el segundo bloque del monográfico, se presenta una relación con los desafíos a los que se enfrenta la economía internacional. Muestra de esto son los trabajos dedicados al análisis del grado de implicación de las agencias de promoción de la internacionalización en la aplicación también de los objetivos de desarrollo sostenible, algo en lo que nosotros también, a través de los organismos adscritos a esta Secretaría, nos encontramos inmersos desde hace un tiempo, y que es un reto pues realmente muy interesante, ¿no?, para estudiar la contribución también de la internacionalización a la consecución de estos objetivos. Y también el artículo referido al estudio de los denominados paraísos de contaminación, ese estudio tan interesante acerca del efecto precisamente de una regulación medioambiental más exigente sobre el mercado de fusiones, adquisiciones transfronterizas y cómo puedan generarse paraísos de contaminación, ¿no? Por todo ello, quiero agradecer mucho a la coordinadora del número, Inmaculada Martínez Arzoso, que va a moderar el debate que va a tener lugar a continuación, y a los autores que habéis colaborado en el mismo, que algunos estáis presentes también en la mesa redonda, vuestras contribuciones muy valiosas al monográfico. Y antes de concluir, quisiera también agradecer a Javier Salinas, que ha sido el editor de Cuadernos Económicos durante los últimos 3 años, por todo su trabajo, que ha dejado el listón muy alto, especialmente con este número 100. Y quiero también dar la bienvenida a Carmen Díaz Roldán, Carmen, que no solo ha colaborado ya con nosotros en numerosas ocasiones, sino que también ha aceptado el desafío de hacerse cargo de continuar impulsando Cuadernos Económicos, para lo que va a contar con todo el apoyo de la subdirección de Bernardo y de esta Secretaría de Estado de Comercio. Así que muchas gracias a todos, y sin más doy la palabra a Inmaculada, coordinadora del número, para que modere la mesa. Ahora, muchas gracias, Xiana Méndez, y muchas gracias también a los presentes, a Francisco, Carmen, María y Carmen, por prestaros a dialogar sobre los artículos tan interesantes que habéis escrito. También quería agradecer a todos los que han participado como autores en el número, algunos de los cuales no están ahora mismo en el debate, pero claramente todos los artículos han sido muy interesantes y han ayudado a formar o a conformar un número bastante redondo y que ha tratado temas muy interesantes, como ya se acaba de comentar. Y sin más preámbulos, me gustaría presentar brevemente a los participantes, todos ellos expertos en comercio exterior e integración económica y con proyección internacional. Bienvenida, Carmen Díaz Mora. Carmen es catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha sido presidenta de la Asociación Libre de Economía unos cuantos años y realizado una gran labor en este cargo, así como también estancias en Nottingham, en la Universidad de Nottingham y Florencia. Y ya digo, nos va a hablar sobre cadenas globales de valor. Y empezaremos las preguntas por orden alfabético, en particular con Carmen. A continuación paso a presentar a María Concepción Latorre, bienvenida, que nos hablará sobre el Brexit y sus efectos. María es profesora titular de universidad en la Facultad de Estudios Estadísticos de la Complutense y miembro del Grupo de Expertos en Comercio Internacional de la Comisión Europea, así como también es co-chair de un grupo de investigación en Data Science en Harvard. Bienvenida. A continuación tenemos a Carlos Llano. Carlos Llano es profesor titular de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid. También es investigador del Instituto Klein y miembro del Comité de Dirección del CEPREDE.
así como también ha dirigido desde el 2004 un proyecto muy interesante, Interreg, sobre la creación de datos de comercio interregional de bienes y servicios en España. También ha sido visitante en la New York University. Ya digo, no me extiendo demasiado porque quiero que hablemos de vuestros papers. Y por último, Francisco Requena, bienvenido Paco, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Valencia, doctor por la London School of Economics. También es miembro de los grupos INTECO de Integración Económica de la Universidad de Valencia, del que también yo soy miembro, y del Grupo de Excelencia Prometeo de la Comunidad Valenciana. Por supuesto, también experto en comercio exterior y ha desarrollado gran parte de su labor docente y investigadora en Inglaterra, en la Universidad de Sheffield, y también ha hecho estancias en UC Davis, etc. O sea que, ya digo, todos expertos en el tema. Y entrando ya en ello, empiezo por Carmen. Carmen, tu trabajo muy interesante sobre las cadenas globales de valor, globales y regionales, y en particular centrado en la península ibérica. Por lo tanto, tú denominas estas cadenas ibéricas y la pregunta que te voy a hacer es en relación a las conclusiones de vuestro trabajo. ¿Existe un polo ibérico y hasta qué punto ese polo ibérico está posicionado dentro de las cadenas europeas de producción y dentro de las cadenas globales, y cuál ha sido su evolución y tendencia? Todos sabemos que se han ralentizado estas cadenas a partir del 2008 y bueno, ahora con la COVID ya ni siquiera os digo lo que puede pasar, porque todos somos espectadores de lo que estamos viviendo. Y paso ya la palabra a Carmen para que nos explique libremente las principales conclusiones de estas cadenas ibéricas. Muy bien, muchísimas gracias, Inma. Muchísimas gracias a Xiana Méndez por esta invitación y es un honor compartir mesa con mis compañeros tan apreciados, expertos en comercio internacional. Bien, como bien nos dices, Inma, efectivamente nuestro análisis lo que ha tratado es de poner el foco en cómo son las cadenas globales de valor en las que participan España y Portugal. Y en ese análisis lo primero que hemos querido hacer es destacar lo activa que ha sido la participación en lo que va de siglo, porque nuestro periodo de análisis en este caso es desde el inicio del siglo XXI. Y entonces la integración que hemos encontrado de la península ibérica en estas cadenas globales de valor, además lo situamos por los dos indicadores que solemos utilizar para medir la participación de un país en cadenas. Por un lado, ha crecido nuestra demanda de inputs foráneos, la dependencia importadora de nuestras exportaciones, lo que nosotros denominamos en esta terminología participación backward o hacia atrás, pero también lo ha hecho, y eso es más interesante, la oferta de inputs domésticos a mercados exteriores para su transformación y exportación posterior, lo que llamamos participación forward o hacia adelante. Lo más interesante es investigar el origen y destino de esos inputs intermedios y hemos encontrado que destacan países comunitarios, a la cabeza siempre Alemania como nuestro socio, también Francia e Italia, y eso nos indica una participación, una integración de España y de Portugal en las cadenas europeas de producción. Además, encontramos una sólida conexión entre España y Portugal, en tanto que cada uno es para el otro un socio muy destacado en esa oferta y demanda de cadenas europeas de producción. En cualquier caso, quiero destacar que nuestro trabajo lo que pone manifiesto es que no es una integración asimétrica, es una integración dentro de la península ibérica bastante asimétrica. España es mucho más relevante como origen y destino de inputs intermedios para Portugal de lo que lo es Portugal para España. De hecho, España es el primer país origen y destino de los inputs intermedios para Portugal y Portugal está entre los 10 primeros, pero en ningún caso encabeza esa lista para España. En cuanto a la evolución, que quizás sea también lo más interesante, en lo que va de siglo, nuestra investigación lo que ha puesto de manifiesto son dos tendencias que parecen haber coexistido en este periodo de estudio. Globalización, por un lado, y regionalización de esas cadenas transfronterizas en las que participaba tanto España como Portugal. Por un lado, lo que vemos es que el componente global, la dimensión extrarregional, ha sido la que ha sido más activa, por lo menos hasta los años más recientes. Y eso lo que apunta es que estamos participando de esa tendencia a que las cadenas sean, o hemos participado de esa tendencia a que las cadenas sean cada vez más globales, y hemos participado también de la expansión de las cadenas globales hacia Asia, en las que China tiene un comportamiento muy primordial. Pero eso no ha supuesto un retroceso de nuestra participación en cadenas europeas, que se muestra muy sólida. Es verdad que retrocede el peso, sobre todo de Italia y de Francia, no tanto de Alemania,
y se observa simultáneamente una cierta reconfiguración hacia la Europa del Este, prioritariamente a los países Visegrad, y eso hace que el componente regional siga siendo muy relevante. Y lo que es más interesante, se ha fortalecido esa conexión entre España y Portugal como suministrador y demandante de inputs intermedios entre sí, lo que ha favorecido esa existencia de un polo ibérico que incluso se ha reforzado en lo que va del siglo. Me preguntas si, y enlazo, Inma, si te parece bien con el efecto del COVID, o si quieres lo dejo para una pregunta posterior, como tú lo consideras. Tienes un minuto. Vale. Os voy a dar 5 minutos por preguntas, si os parece, que se me ha olvidado decirlo. Vale. Bueno, como me iba a extender 2 minutos nada más, si quieres por hacerlo más dinámico, espera otra pregunta, no pasa nada, porque he contestado la pregunta que me hacías. De acuerdo. Pasamos entonces a María Latorre. María, muy interesante tu trabajo sobre los efectos potenciales del Brexit, y ahora ya sabemos más de lo que sabías en el momento en el que estabas escribiendo el artículo, y de los 4 escenarios que se preveían en vuestro trabajo, quería que nos explicaras con cuál nos hemos encontrado, un poco con tus propias palabras, y cómo se encuadra esto dentro de tu trabajo y qué predice el estudio para esta salida que finalmente se está materializando, porque quedan muchos flecos sueltos, como todos sabéis. Así es, muchas gracias, Inmaculada. Gracias por esta invitación a esta mesa tan interesante. Me alegro mucho de compartir, como ha dicho Carmen, pues esta mesa con compañeros tan ilustres. Y centrándonos en el Brexit, pues sabemos que a raíz de la firma el 24 de diciembre del Acuerdo de Cooperación y Comercio entre Reino Unido y la Unión Europea, pues podemos descartar el Brexit duro, el que tenía peores efectos económicos, en general en la literatura. Nosotros encontramos que también, sin duda, sería el que tendría efectos más negativos para la economía española. Afortunadamente, eso queda fuera, y quedan fuera los aranceles y las cuotas arancelarias, salvo algunas excepciones. Y también sabemos que el nuevo acuerdo que tenemos sobre la mesa, y está disponible en la web de la Comisión Europea, en otros webs seguro que también, pues es una relación mucho más lejana que la que tienen los socios que están fuera de la Unión Europea y que tienen la relación con menos barreras para el comercio y la inversión, que es en lo que nos centramos sobre todo en este trabajo, el medir el impacto para el comercio español y para la inversión extranjera directa española. Bueno, pues sabemos que esa relación ha quedado bastante lejos también de lo que se suele llamar en la literatura el soft Brexit, que es habitualmente la relación del espacio económico europeo, que se suele un poco asignar a Noruega, aunque hay algún país más que tiene esa misma relación. Estamos, por tanto, en un escenario intermedio en el que tampoco Reino Unido seguirá en la Unión Aduanera ni en el mercado único de la Unión Europea. Es un escenario que también mirábamos en el trabajo, el impacto para España, y estamos en lo que el trabajo estudia como el Brexit de Boris Johnson. Y es que realmente ya teníamos ciertas pistas de qué derroteros tomaría este Brexit, porque el propio primer ministro Boris Johnson rehizo una declaración política que había firmado Theresa May en octubre de 2019, y ahí quedaba claro que no iba a tener una gran convergencia regulatoria en los sectores de manufacturas y menos aún en servicios. En el acuerdo final no sabemos muy bien lo que va a pasar con los servicios, que eso tiene su propio debate incorporado, ¿no? Pero digamos que sabemos que va a haber barreras importantes en servicios, más grandes que las que esperamos en manufacturas, y entonces con esa información nosotros estimamos para la economía española aproximadamente una contracción, lógicamente, porque hay menor actividad, menores importaciones, tanto de España a Reino Unido como al revés, menores inversiones. Y entonces nuestra estimación dejaría la evolución del PIB más o menos en un 0,47, para ser exactos, la mitad, por tanto, de una contracción de un 1%. Eso sería el impacto para el PIB, algo mayor para el consumo privado de la economía española, estiramos más o menos un menos 0,8, no llega a esa contracción del 1%. Exportaciones e importaciones agregadas estarían cerca ya de ese 1% de contracción, están alrededor de 0,90. Estimamos una caída en el empleo de un cuarto de ese descenso del 1%, 0,26 aproximadamente, y una caída un poquito mayor de los salarios en general en la economía española de un 0,33.
Es importante, y esta lectura es importante de los impactos del Brexit, que si miramos el impacto para Reino Unido de este Brexit de Boris Johnson, es 5 veces más contractivo en el PIB. Se ha hablado de casi 0,5 para España, en Reino Unido se va a menos 2,56 la caída del PIB. Y se ha hablado de exportaciones e importaciones agregadas que están cercanas al 1% de contracción. En el caso del Reino Unido están entre el 10 y el 11%, ¿no? Por lo tanto, es muy claro la simetría de los resultados, ¿no? O sea, que España, pues efectivamente, sufre un impacto limitado del Brexit, pero la peor parte, en línea con la mayor parte de los estudios que se han realizado en la literatura económica, es para Reino Unido. No sé si tengo un poquito de tiempo para hablar de un matiz de los aranceles o ya me he pasado, Inmaculada, porque no he mirado el tiempo. 1 minuto. Perfecto, pues claro, lo que oímos, ¿no?, es que el Brexit de Boris Johnson ha logrado quitar los aranceles y las cuotas arancelarias, y eso es verdad. Pero sabemos, ¿no?, que la literatura, y así lo estimamos también en nuestro estudio, pues nos dice que ese es el menor de los efectos, ¿no? O sea, nosotros calculamos que si hubiesen quedado todos los aranceles de nación más favorecida, de ser un tercer país sin ningún acuerdo preferencial con la Unión Europea, la contracción sería un 0,12 del PIB. Es bastante menos de lo que he hablado, que se queda el Brexit de ahora de Boris Johnson de cerca de 0,5. Pero lo que quiero subrayar es que para poder utilizar esos aranceles entran en juego ahora una serie de complejidades, como mostrar las reglas de origen, ¿no? Algo que engancha con lo que estaba explicando Carmen Díaz Mora, ¿no?, la profesora Carmen, porque ahora los exportadores de Reino Unido tendrán que mostrar que gran parte del producto se ha hecho en su país, ¿no?, que el bien que van a exportar se produce la mayor parte en Reino Unido, y si se pasan de importar un poquito más de China o de otro país europeo, ya no pueden demostrar que es de Reino Unido, y eso, en términos burocráticos y de papeleos, paradójicamente el Brexit es que convierte en una pequeña pesadilla para los exportadores, porque van a tener mucha más burocracia de la que tenían si fueran miembros de la Unión Europea. Muchas gracias, María. De hecho, estamos todos viendo ya en las noticias estos días todos los problemas en frontera y los problemas para de hecho, cumplir esas reglas de origen que ni siquiera parecen estar del todo claras. Pasamos entonces al siguiente tema, aranceles y guerra comercial. Carlos, la pregunta para ti está relacionada, por supuesto, con los resultados de vuestro artículo. Todas estas subidas arancelarias, algunas que se materializaron finalmente, otras que no, y que las impuso Estados Unidos en la administración Trump, han tenido efectos negativos y han implicado también que estos efectos se han trasladado a las economías europeas, a la Unión Europea y dentro de la Unión Europea a España. Y por lo tanto, la pregunta para ti es ¿cuánto han perjudicado a España estos aranceles que finalmente sí que se impusieron y qué sectores en particular se han visto más afectados? Bueno, pues lo primero, unirme a la felicitación por lo bien que habéis llevado la edición de este número 100 de Cuadernos, y daros las gracias por permitirnos participar en el número y participar en esta mesa. Efectivamente, el trabajo que hacemos yo y mis coautores como contribución a este número, lo que queremos es hacer un análisis amplio, pero parcial. Es amplio porque cuantificamos o intentamos cuantificar el impacto de 3 casos, de 3 medidas proteccionistas con efecto directo sobre España y la Unión Europea. Básicamente, el primero sería el arancel realmente aplicado sobre el aluminio, el acero y el hierro, del 25% y del 10%, que se implantó en 2018 y, por tanto, sí realmente se ha aplicado, está vigente. Luego sería el segundo caso, que es un caso hipotético, que es el posible establecimiento de un arancel del 25% sobre el sector de la automoción europeo y Japón, que era una de las amenazas que sobrevolaban digamos, en el último tramo del periodo Trump y que al final no ha sido aplicado, pero que nos parece interesante cuantificar porque, como veremos, ha sido utilizado como un arma arrojadiza que va a sobrevolar sobre nuestras cabezas posiblemente en los próximos años. Y el tercer caso que analizamos es la cuantificación del impacto de las medidas que la World Trade Organization autorizó a Estados Unidos que pudiera tomar para resarcirse por el impacto
de las ayudas ilegales, consideradas como ilegales en el litigio Airbus-Boeing, y que autorizó en una primera resolución a Estados Unidos pues eso, establecer una serie de medidas arancelarias para resarcirse del daño hasta de 7 billones de dólares anuales, y que se concretó en aranceles del 25% sobre una larga lista de productos agrícolas y manufactureros, y del 10% sobre productos relacionados directamente sobre bienes de la industria aeroespacial de los 4 países que ayudaron a Airbus, ¿no? Entre los cuales estaba España. Bien, en ese sentido es amplia, pero es parcial porque utilizamos un modelo de equilibrio parcial donde no tenemos en cuenta, en este caso, las vinculaciones intersectoriales de cada uno de estos productos afectados directamente por el arancel. No tenemos en cuenta efectos competitivos ni dinámicos propios de un equilibrio general, ni tampoco tenemos en cuenta los efectos de incertidumbre en términos macro, que han sido los efectos que más han sido tratados tanto por el Banco de España como por el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario a la hora de medir los impactos de las distintas olas de efecto de medidas proteccionistas, sobre todo en el caso de Estados Unidos y China. Pero bueno, aunque es parcial y es amplio, obtenemos resultados interesantes. El principal impacto lo generaría ese hipotético arancel sobre la automoción. En términos de volumen sería claramente el mayor impacto en la Unión Europea, y por eso pensamos que se ha estado utilizando como un arma arrojadiza. Luego estaría el arancel realmente aplicado sobre el metal, y luego las medidas compensatorias por el caso de Airbus. Si debemos de decir que nuestro análisis es a priori, no es a posteriori, no podemos deciros exactamente en cómo se han materializado esas medidas, y un poco la idea que quería traer a esta mesa redonda es que el efecto de la COVID va a emborronar claramente todas las posibilidades de medición de los impactos a posteriori de lo que ha ocurrido en la etapa de Trump con las medidas proteccionistas, porque ahora es muy difícil diferenciar. Ya lo era antes, pero ahora es muy difícil, ¿no? Sí quería también comentar que el impacto que hemos obtenido en nuestros modelos es inversamente proporcional a la atención mediática que hemos visto. Por ejemplo, la sensación que yo tengo es que en España el impacto mediático principal se ha concentrado en la revolución agrícola por el impacto que, digamos, el arancel que podía establecer Estados Unidos, y uno de los afectados era la aceituna negra vendida por España que iba a ser utilizada por las pizzas en Estados Unidos, o el queso manchego, que estaba incluido en la lista de posibles productos damnificados por el caso Airbus, y eso es lo que más atención ha atraído, que tiene una lógica, que es decir, oiga usted, ¿por qué yo como productor de queso o productor de aceituna tengo que pagar el pato de unas ayudas que han ido directamente a una empresa que no tiene nada que ver con mi sector, como es Airbus, y que es un gigante aeroespacial que produce en Sevilla, Getafe y Albacete? ¿Por qué tiene que pagarlo eso el productor de aceituna de Jaén, ¿no? Entonces, esa complejidad que está detrás de estas medidas digamos, de compensación autorizadas por la World Trade Organization, y que a veces hace que en el mundo nuestro que vivimos la globalización tenga mala prensa, porque podemos llegar a situaciones como esta. Bien, en términos de empleo, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, Inma. Ya has pasado ya un poquito. Pues me quedo aquí. Efectivamente, que es muy complejo. No hay problema, podemos ajustarnos. Me quedo aquí. Hablamos luego del empleo y damos pie a Paco Requena, Francisco Requena, que nos hable un poco de sus conclusiones. En vuestro artículo tratáis o analizáis el tema de la supervivencia de los exportadores, es decir, cuando entran en un mercado de exportación, qué características les permite permanecer en ese mercado durante mucho tiempo y, por lo tanto, pues aumentar su cuota de mercado y poder vender o poder ampliar el margen de productos, etc. Y comenzáis el artículo con la frase: exportar es difícil. Entonces, exportar es difícil y
dado que exportar es difícil entrar, pero luego también es difícil, bueno, tú nos dirás un poco tu visión, el sobrevivir en los mercados exteriores. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es la importancia, que es lo que abordáis en el trabajo, de los contactos con otros exportadores para esa supervivencia exportadora? Y, si quieres, en comparación con otros factores potenciales. Micro. Enciende el micro. Sí, antes te he llamado yo, te he dicho, y haber sido yo el que he pecado de no conectarlo al inicio. Bueno, pues lo primero de todo, felicidades a la revista por este número 100. 40 años de labor investigadora de IC en Cuadernos, por lo tanto, repito, felicidades, es un gran logro. También, por supuesto, gracias a permitir a nuestro equipo, formado por Silviano, Juan de Lucio, Raúl Mínguez y Asier Minontos, el participar en este número tan especial. Dicho esto, ¿cuál es nuestra contribución en este trabajo? Lo primero de todo, ya llevamos mucho tiempo siempre muy interesados en el tema de las características de empresa como determinantes tanto de la decisión de empezar a exportar como lo que va a ser el objetivo de este trabajo, que es los determinantes de la supervivencia en los mercados de exportación. Y como muy bien has dicho, el trabajo empieza por exportar es difícil. Ya hemos hecho un análisis exhaustivo anteriormente para el Ministerio, explotando todo lo que es la base de datos de aduanas a nivel micro, identificando las características que podíamos explotar de esa base de datos, pero siempre teníamos esa necesidad de ir más allá y que seguir profundizando y buscando nuevas características que consideramos determinantes. Y una de las cosas que puede resultar paradójico es que en España no sabemos el tipo de empresa que exporta. Y este trabajo aporta por primera vez la diferencia a la hora de trabajar solamente con el universo de empresas manufactureras que exportan. Quiero recordar que exportan muchas empresas. En el año 2004, con los datos que vamos a trabajar, exportaban más de 50.000 empresas. La mitad de ellas, menos de la mitad, eran manufactureras. Es decir, hay más empresa no manufacturera que exporta que empresa manufacturera que exporta, aunque sí que es verdad que estas empresas manufactureras representan más del 50% de la exportación agregada. Dicho esto, de unas 20.000 empresas manufactureras en el año 2004 que exportaban, lo primero que llama la atención es que de esas 20.000 solo 1.200 empezaron a exportar ese año. Fijaros, es un dato, 1.200 sobre 20.000. Son muchas, en realidad son pocas, ¿no? Por eso decimos que exportar es difícil. Pero el segundo paso es que esas 1.200 empresas que van a empezar a exportar en el año 2004, al terminar el primer año, más de la mitad van a desaparecer. Unas 500 empresas van a continuar exportando en el primer año. Y más todavía, llegado a 4 años, y definido lo que en España comúnmente llamamos como la empresa exportadora regular, aquella que va de forma continuada a exportar 4 años, en el universo de nueva empresa exportadora manufacturera, de esas 1.200 solo vamos a tener 100. Por lo tanto, exportar es difícil, ¿no? Y yo creo que con esto he respondido a su pregunta. Y también es muy difícil mantenerse. Fijaros que en el año 2004 teníamos 12.000 empresas manufactureras regulares, que es algo que luego vamos a utilizar en el trabajo para definir este concepto de aglomeración. 12.000 empresas manufactureras regulares. En el año 2018 solo teníamos 14.000. Eso es otra idea de por qué exportar es difícil y por qué exportar de forma regular es difícil. 14 años y solo 2.000 empresas manufactureras regulares más. Dicho esto, ¿qué hacemos en el trabajo? Pues en el trabajo nos centramos en algo que en la economía internacional llamamos spillovers de exportación. Es la acepción en economía internacional de lo que en otros campos, como puede ser la economía regional, llama las economías de aglomeración. Pero en este caso lo que nos centramos es en qué beneficios reporta el hecho de que varias empresas realizando la misma actividad exportadora estén cerca las unas de las otras. Y en concreto y específico a este trabajo nos preguntamos si las fuerzas de aglomeración entre empresas regulares, el hecho de que varias empresas regulares realizando el mismo producto y exportando un mismo destino, el hecho de que nazca una nueva empresa exportadora cerca de ellas van a obtener de esa proximidad algún tipo de beneficio y lo vamos a medir en términos de años de supervivencia. Este aspecto quiero llamar la atención que lo que consideramos novedoso también como a contribución académica es que siempre existe el debate de cuando una empresa exporta
cuánto le aporta su experiencia previa, si ya había exportado antes, si ya había tenido contactos con el mercado exportador, frente a lo que le pueden aportar otros, esta externalidad. Al trabajar solamente con empresa manufacturera nueva, no tiene experiencia previa. Por lo tanto, lo que estamos realmente midiendo cuando medimos efectos positivos de la aglomeración es ese efecto spillover. Y los resultados econométricos del trabajo creemos que han sido realmente contundentes. El primero es que la probabilidad de supervivencia aumenta más de un 50% cuando hay al menos otra empresa manufacturera exportando un producto similar localizada en la misma provincia que exporta ese producto de manera regular. La idea, permitidme que utilice una serie de números para que entendáis la escala de lo que estamos hablando. Trabajamos con 1000 distintos productos manufacturados que se pueden exportar desde 50 provincias. Eso significa 50.000 pares de combinaciones. Empresas nuevas manufactureras que empiezan a exportar un producto a un destino, hay 2.700 pares. 50.000. Y cuando una empresa exportadora empieza a exportar un producto a un destino, 2.700 pares. Y esos 2.700 pares los correlacionamos, vemos la presencia espacial, la correlación que hay con los 200.000 pares de combinaciones producto-destino que realizan las empresas regulares. Y aquí está la clave, que por eso estos números. El 38% de las combinaciones que realizan que existentes a la hora de poder exportar al extranjero un producto, no hay ninguna empresa regular. Es decir, 38% de las empresas que se inician en la actividad exportadora lo van a hacer sin que cerca haya ninguna empresa exportadora regular. Y la anomalía va a ser hacerla cerca de un grupo de empresas regulares que exporten ese producto a ese destino varios años. Cuando ponemos esa empresa que se empieza a exportar cerca de una masa crítica de otras empresas regulares, la probabilidad de supervivencia en el primer año aumenta más de un 75%. Esa es la clave, el resultado principal de nuestro trabajo. Y aquí lo dejo. Bueno, lo voy a dejar encendido. Decía que seguimos con la ronda de preguntas. Muchas gracias, Paco, por tu intervención. Creo que has dejado muy claro cuáles son las conclusiones principales de vuestro trabajo y muy relevantes. Y vuelvo de nuevo hacia las cadenas globales de valor y me gustaría preguntar a Carmen ahora un poco más sobre las implicaciones del trabajo y en concreto en el seno de esas cadenas globales de valor o regionales de valor ibéricas. Vuestro trabajo concluye que de alguna manera su avance se detiene parcialmente a partir del 2009, pero no tanto como a lo mejor en otros países. ¿Cuál crees que será la consecuencia de la COVID para el futuro de la evolución de estas cadenas ibéricas? ¿Y podría haber una reestructuración acusada o incluso el desmantelamiento de algunas de ellas? ¿Y hasta qué punto? ¿Cuáles son tus predicciones? Gracias. Bien, yo creo que para contestar inicialmente esa pregunta necesitamos entender que las cadenas globales de valor fueron una respuesta de las empresas al incremento de la competencia voraz en los mercados internacionales por parte de los países de bajos niveles de salarios y que esa estrategia lo que ha permitido ha sido reducir costes, aumentar eficiencia productiva y mantener y ampliar las cuotas de mercado de las empresas de los países avanzados. No lo perdamos nunca de vista, ¿no?, que esas son la motivación. De ahí que la expansión haya sido tan marcada de estas cadenas globales de valor. Actualmente el 50% del comercio internacional se estima que está vinculado a estas cadenas y por tanto es una de las características de este periodo que hemos llamado de hiperglobalización. ¿Qué es lo que observamos? Que desde la gran recesión que se inicia en 2008, las cadenas globales de valor parecen que han frenado ese avance. Algunos autores como Polanyi dicen que solo es el reflejo de una maduración del fenómeno, pero otros autores sí que avanzan que puede ser un retroceso del proceso de globalización y es ahí donde surge el debate entre si las cadenas globales de valor han tocado techo o cuál va a ser su evolución futura. Es cierto que a favor de la ralentización de estas cadenas globales de valor han jugado varios factores en el entorno económico internacional. En primer lugar, que se ha reducido la brecha salarial entre los países avanzados
y países como China y otras economías asiáticas emergentes. También los procesos de automatización y robotización frenan el proceso de avance de las cadenas globales de valor. Y sin duda alguna uno de los que más le está dañando ese avance es la escalada proteccionista en el comercio, que se explica por además de por otras razones, por la pérdida de tejido industrial en los países avanzados que se ha vinculado a esa deslocalización de actividad y de empleo que acompaña a las cadenas globales de valor, y también por la elevada dependencia externa que tenemos de China y que se traduce en unos abultados déficits comerciales con ese país. La cuestión a dilucidar es si estos cambios van a favorecer el retorno de la actividad productiva a los países de origen y, por tanto, un desmantelamiento de las cadenas, o si, por el contrario, se van a mantener las cadenas, pero lo que van a hacer es reconfigurarse para adaptarse a las nuevas condiciones. El problema es que en medio de este debate, cuando ya estábamos en este debate, es cuando irrumpió la pandemia del COVID-19, que en nuestra opinión, la de las profesoras Rosario Gandó y Belén González y yo misma, que somos las autores, no ha sido sino un factor acelerador de la tendencia previa, porque ha puesto el foco en los riesgos concretos de las cadenas globales de valor. El más evidente, sin duda alguna, el que más hemos sufrido todos, la interrupción de los suministros de carácter intermedio, cuando están tan concentrados, por la alta especialización de los proveedores, en un área concreta del planeta, como es China, y además un área alejada, y es ese área donde ha tenido lugar el inicio de la pandemia. Nuestra opinión es que no veremos un desmantelamiento de las cadenas globales de valor, sino más bien una reestructuración de las mismas para adaptarse a esas condiciones. Lo que esperamos ver es que se sacrificia hasta cierto punto la competitividad en costes que se conseguía con una deslocalización hacia esos países en favor de mejoras en la seguridad de los abastecimientos, de tal manera que prime la colaboración entre economías cercanas geográficamente, no solo entre sí, sino también con los mercados finales, y también economías más próximas culturalmente, institucionalmente, que evite que favorezcan conflictos y, si aparecen esos conflictos, que sea más fácil solucionarlos. En este sentido, todo parece indicar que nos encaminamos a un acortamiento, lo decía la secretaria de Estado, sí, a un acortamiento de las cadenas globales de valor y a una regionalización de esas cadenas globales de valor. Además, esperamos que sean más simples, también conforme a los avances tecnológicos permitan reducir eslabones de la cadena de valor. También esperamos una mayor diversificación de los proveedores y un mayor margen en los inventarios para poder hacer frente a posibles escaseces en los mercados. Yo creo que nuestra opinión es que en esta reconfiguración de las cadenas globales de valor es donde está nuestra oportunidad, la oportunidad de España para posicionarse mejor en esas cadenas. Si me permite, Sigma, adelanto ya que eso requiere de una política industrial muy, muy activa, dirigida a mejorar la competitividad empresarial, muy especialmente a perseguir a aumentar la capacidad tecnológica de nuestras empresas y a la asimilación y difusión de nuevas tecnologías en la fabricación. Y además una política industrial muy volcada en la pequeña y mediana empresa, que es el grueso de nuestro tejido productivo y es la que requiere fomentar su digitalización, aumentar su tamaño, aumentar su conocimiento de los mercados exteriores y mejorar el capital humano que lidere la integración de nuestras empresas en esas cadenas globales de valor que se van a reconfigurar. Aquí nosotros tenemos dos miedos principales. Uno, cuál sea la gestión que los distintos gobiernos de los países de la Unión Europea puedan hacer de las ayudas públicas a sus empresas en dificultades, ¿verdad? No muy alejado de la posición de la administración Trump con su política industrial de carácter nacionalista, el gobierno francés anunciaba en la primavera del año pasado que vincularía parte de sus ayudas públicas a la industria automovilística a que se repatriara la producción, ¿no? En la idea de que el grado de deslocalización era muy excesivo, ¿no? Es verdad que la Unión Europea no tardó en desautorizar esa repatriación, esas ayudas vinculadas a repatriación, siempre y cuando fuera a repatriar de otros Estados miembros. Pero es verdad que oímos varias iniciativas en este sentido y la propia Comisión Europea, en el diseño de su nueva estrategia industrial, está apostando por una globalización más equilibrada, reconfiguración de las cadenas más regionales y habla de fortalecer los intereses estratégicos europeos. Y entre ellos se encuentra reducir la dependencia externa de bienes y servicios para salvaguardar la soberanía tecnológica y económica. Es muy importante que no se erosione aquí la apertura de los mercados y la competencia y siga siendo como ha de ser en un mercado interno. También nos preocupa, y con eso cierro esta pregunta, la capacidad que tengamos de gestionar
las ayudas europeas que van a venir del programa para promover la recuperación, la Next Generation EU. Son varios los expertos que llevan meses, ¿verdad?, llamando la atención sobre la debilidad que tenemos en este punto. Son ayudas a la innovación y a la digitalización que ya he dicho que son muy, muy necesarias, sobre todo para las pequeñas empresas, ¿no? Y eso requiere que la distribución de ayudas sea muy, muy capilar, que es mucho más complejo que grandes ayudas a grandes proyectos, a grandes empresas que de por sí ya están mejor posicionadas para integrarse en esas cadenas globales de valor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por haberlo relacionado con el momento actual, con las ayudas, cómo se van a utilizar y, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de incidir en las pymes y dedicarlas a innovación, digitalización y, por supuesto, si es posible, reconducir un poquito hacia productos sostenibles también. Y con esto paso a María Latorre y en relación también a la política actual y a lo que se va a hacer o no se va a hacer o se podrá hacer con las ayudas de la Unión Europea, ¿qué medidas se pueden tomar en relación al impacto negativo del Brexit? Es decir, ¿hay alguna manera de reconducir un poco estos fondos europeos también hacia estas empresas que se pueden ver más perjudicadas por el Brexit? Muchas gracias, Inma. Bueno, a mí me parece que aquí hay alguna oportunidad en el Brexit también y creo que es importante que los empresarios, citabais la cifra de exportadores, en el caso de las exportaciones a Reino Unido el 85% de las empresas son pymes y yo creo que hay un mensaje importante para ellas y es que efectivamente va a haber más obstáculos para poder exportar y invertir en Reino Unido, pero es verdad que Reino Unido también se va a encontrar con muchos más obstáculos a la hora de entrar en el terreno español y en el terreno de la Unión Europea, mientras que para nuestros exportadores siguen teniendo al resto de la Unión Europea en las mismas condiciones y lo que se encuentra es que los competidores de Reino Unido van a tener más obstáculos. Es importante señalar en este sentido que en el tratado que se ha firmado, bueno, está pendiente de ratificación en el lado europeo, hay varios frentes que me parece que Europa puede jugar muy bien. Yo no sé si ha sido así tanto, los frentes que voy a decir, tanto por la escasez de tiempo para renegociar este tratado, los tratados de comercio suelen llevar 6, 8 años de negociaciones, ¿no? O realmente porque la Unión Europea se ha dejado algunos ases en la manga. Voy a citar algunos que me parecen especialmente relevantes. La competencia de Reino Unido a todos nos suena que es en servicios, ¿verdad? Sobre todo en servicios financieros. Pues bien, este acuerdo, tal y como se ha cerrado ahora mismo, ese tema no lo aclara del todo qué va a pasar. Es interesante que el lado europeo no ha reconocido la equivalencia de la mayor parte de los servicios financieros de Reino Unido. Eso quiere decir que lo que hacen habitualmente las empresas de Reino Unido todavía no está claro si va a servir en Europa. Y esto es asimétrico. Reino Unido sí que ha dicho que la mayor parte de las operaciones financieras ha reconocido la equivalencia para la mayor parte de las operaciones financieras de las empresas europeas. Aquí tenemos un resultado muy asimétrico y esto puede poner en mejores condiciones de competencia a bancos españoles. Por supuesto que los bancos de la City de London, como sabían que aquí podía haber tema, pues ya han empezado a desplazar trabajadores a nuevos centros, París, Frankfurt, etcétera, y de esa manera se convierten en empresas europeas, de alguna manera, filiales que tienen ese tratamiento y pueden operar. Pero eso ha sido un coste y eso les sitúa en una situación más compleja, ¿no? Otro ejemplo en esa línea es que no hay un reconocimiento de cualificaciones profesionales. Aunque pensamos que es un tema de servicios financieros, en realidad Reino Unido es un gran competidor, en general, en la prestación de muchos servicios a empresa, legales, de temas de consultoría. Ahí tiene una gran fuerza, ¿no? Pero muchas de sus cualificaciones van a tener que pasar por todo un proceso de reconocimiento para poder prestarlas en el enorme mercado europeo. No olvidemos que Reino Unido está renunciando a un mercado que si les descuentas a ellos, pues se quedan 400 millones de población y que es 10 veces el PIB de Reino Unido, ¿no? Europa renuncia a una parte mucho más pequeña, ¿no? Y ahí vamos a tener, lo digo para nuestros consultores, para nuestros arquitectos, para nuestros ingenieros, se van a encontrar con que en el terreno español lo que venía de Reino Unido pues va a tener más dificultades. Lo mismo ocurre, por ejemplo, para nuestro sector agrario y el sector de la alimentación. Otro de los ases
que se deja en la manga la Comisión Europea es el reconocimiento del tratamiento que van a dar a la regulación en medidas sanitarias y fitosanitarias tan importantes para estos sectores. Ha dicho que ya verá hasta qué punto sirven las del Reino Unido. El ejemplo que yo creo que ha estado en muchos de los titulares y sirve para ilustrarlo es el de la pesca, que sabemos que a partir de ahora tiene que dar que nada menos que 25 pasos burocráticos para que los exportadores de Reino Unido puedan introducir sus productos en la Unión Europea. Y de nuevo, esto es asimétrico. O sea, los exportadores españoles tienen menos dificultades. El tratado no ha sido tan duro. Reino Unido dice, yo quiero agricultura. Entonces, o productos pesqueros, ¿no? Importantes también para ese sector en España, ¿no? Entonces, ahí, de nuevo, ya solo que sea la incertidumbre, en algunos casos, cómo se van a reconocer, es un coste para Reino Unido, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que la competitividad va a sufrir problemas y yo creo que hemos de aprovechar, porque tenemos ese capital en España para poder situarnos bien, ¿no? Otro tema interesante es que si fueran injustos en la forma de competir, la Unión Europea ha dicho que reintroducirá los aranceles. Si empiezas a bajar las regulaciones en términos medioambientales, de respeto de los derechos de los trabajadores, te vamos a poner los aranceles, ¿no? Y tiene 20 días para activar ese tema. Perdón, Inma, que creo que ya me estoy pasando y concluyo ahí, ¿no? Pero hay oportunidades aquí detrás, eso es lo interesante. Interesante y por supuesto, la conclusión que saco de lo que has dicho es que parece que no estamos tan mal y que de hecho, como ya se preveía, el Reino Unido parece que está o va a tener unas peores consecuencias que nosotros, si no se adapta un poco mejor a las circunstancias. Hasta The Economist lo ha reconocido ese tema, ¿no? O sea, que realmente es claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. No nos queda demasiado tiempo, hay también varias preguntas interesantes en el chat, entonces yo sugiero Carlos, Llano y después Paco, que no por ser, por supuesto, el último por orden alfabético es el menos importante, al contrario, las exportaciones, las pymes, todo esto es súper interesante para todos. Sugiero que vosotros mismos elijáis de qué preferís hablar. Carlos, de entre las preguntas que habíamos estado comentando estaba el paralelismo entre el efecto de la guerra comercial con la pandemia ahora mismo, o la otra relacionada con la creación o desviación de comercio de los efectos de las medidas proteccionistas de Trump. Entonces te dejo libremente que decidas responder a una de las dos, o que nos digas, si quieres más en concreto, alguna otra conclusión interesante de tu trabajo para el momento actual. Pues sí, si te parece, Inmaculada, como he visto que alguna de las preguntas del chat va sobre aranceles, pues voy a hacer una especie de mezcla de los puntos que pienso que podrían ser interesantes de las preguntas que teníamos previstas, resumido. Entonces, si habíamos hablado como una posible punto de interés, que era la pregunta de por qué habíamos tratado el sector de la automoción cuando ese arancel no se había aplicado realmente. Y luego habíamos comentado también la diferencia entre los efectos de desviación y creación de comercio. Entonces ahí simplemente quería remitiros al artículo que hemos publicado aquí y cómo ese artículo cita otros artículos más amplios que hemos hecho centrados expresamente sobre el sector de la automoción, donde consideramos no solo los efectos, digamos, de primera ronda de efecto de desviación y de destrucción y desviación de comercio, sino luego todos los efectos spillovers que se podrían calcular a través de una tabla input-output. Cuando hacemos eso, realmente lo que vemos es que el sector de la automoción, hablamos de la política comercial vudú, ¿no? Es decir, cuando Estados Unidos quiera tocarle a Europa las cosas de comer, va a utilizar el sector de la automoción por la gran potencia que tiene en términos de sus efectos spillovers dentro de la Unión Europea, por la gran concentración que hay en grandes grupos empresariales alemanes y franceses, y por tanto, si yo lo que quiero es hacer daño, lo que nosotros llamamos el weaponized trade policy, es decir, si utilizo la política comercial como una arma, entonces digamos, la amenaza del arancel del 25% sobre la automoción europea va a estar siempre ahí en las negociaciones para meter presión. Nosotros ahí, por ejemplo, obtenemos que el efecto en España podría ser de 10.000 empleos y en el mundo de 500.000.
un arancel del 25%. Claro, eso ahora mismo en contexto COVID es nada. Ojalá fueran 10.000 empleos los que estuvieran sobre la mesa, ¿no? Pero sí es una cosa interesante, por ejemplo, ver que la principal empresa afectada sería Ford. Ford Valencia es la única empresa que tiene una exposición muy grande en el sector americano. Claro, eso abre una puerta a interesantes análisis de hasta qué punto el juego de las grandes empresas de la automoción que están ubicadas en México y en Canadá, en el fondo, cuando tú estableces un arancel a las empresas europeas, toda empresa, Volkswagen, Mercedes o cualquier empresa francesa puede jugar con sus establecimientos en México o Canadá para, digamos, bordear esos efectos jugando con las reglas de origen y poder, digamos, redistribuir su actividad productiva. Ese era un tema interesante, que es cómo el tema de la política comercial al final tiene un efecto en las cadenas globales de valor y en la reestructuración de la actividad productiva y desde qué sitio abastezco al sector, al sector de la automoción o a otros sectores en Estados Unidos si me van a poner un arancel. Y en cuanto al tema de la desviación y destrucción de comercio, pues ahí siempre todo depende de las elasticidades. Lógicamente, el problema de Airbus es que el sector aeroespacial está muy repartido entre Airbus y Boeing y, por tanto, la posibilidad de sustituir una pieza a la cual le establezco un arancel pues es muy baja. Sin embargo, si yo le establezco un arancel a la aceituna de Jaén, pues el efecto que pueda tener de desviación de mercado pues ante una alternativa que pueda ser la aceituna italiana o chilena, etcétera, pues es muy grande. Entonces, en algunos sectores un arancel genera un gran porcentaje de destrucción del mercado y en otros más de desviación. Bueno, lo dejaría ahí. Si queréis, luego retomamos al hilo de las preguntas. De acuerdo, Carlos, muchas gracias. Gracias. Y voy de nuevo a Paco Requena y me gustaría preguntarle las implicaciones de política económica y de política industrial de vuestro trabajo, ya que parece ser que hay unas determinadas circunstancias en las que el no estar solo exportando parece que permite la supervivencia de las empresas exportadoras. ¿Cuáles son las recomendaciones que podrías dar, pues, sobre todo para el Ministerio de Comercio? ¿Cuáles son las actuaciones que podrían ayudar a reforzar esta supervivencia exportadora y más aún en el periodo tan difícil en el que nos encontramos? ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer para que sobrevivan estos exportadores que han conseguido llegar a mercados exteriores? Micro. Vale, muchas gracias, Inma. ¿Ahora sí que se me oye? ¿Se me oye? Vale. Bueno, es una pregunta más de consultoría que de académico, ¿vale? Yo me dedico a hacer una regresión econométrica y dejo a los políticos que luego hagan sus conclusiones. Pero, bueno, por un poco reflexionar sobre lo que hemos encontrado, está claro que a la hora de diseñar las políticas comerciales, en este caso políticas de promoción o de exportación, los resultados nos dicen algo, y es que la localización de las empresas importa, ¿no? Es de location, location, location. La razón de que las empresas se concentren en lugares especiales tiene su razón de ser, las ventajas que les aporta, en nuestro caso y específico a las exportadoras, posiblemente porque el contacto facilita las posibilidades de transmitirse información, y ya sabemos que la falta de información muchas veces es la razón por la que las empresas, en las encuestas que se les pasa, ¿por qué usted no exporta? Pues porque no tengo suficiente información. Pues bueno, esto es la aglomeración geográfica de exportadoras actúa como un facilitador del comercio, y básicamente lo que hay evidencia empírica que demuestra que esta concentración geográfica de exportadores reduce tanto los costes fijos asociados a la exportación, esta idea de intercambio de información, también reduce la incertidumbre, que es muy importante, donde ahí se produce concentración de exportadores, emite a los compradores extranjeros calidad si otra empresa está cerca en cuanto a lo que va a ser favorecer la exportación de ese producto. Y muchas veces estas empresas también lo que se ve es que favorecidas porque el entorno les permite vender más. Sabemos que vender más es una garantía de más supervivencia, que es en concreto lo que analizábamos en este trabajo.
En cuanto a las implicaciones de política comercial, ya digo, no me quiero mojar, pero sí que puedo hacer una reflexión. Si hiciéramos de la política comercial un ejercicio de cherry picking y yo tuviera que seleccionar alguna empresa de exportación, yo cogería de mi trabajo 3 piezas de información. La primera es, compensemos en el año que trabajamos los datos, 2004, que solo 1.200 empresas empezaron a exportar. Lo primero es que podría identificarlas y conocerlas. Segundo, de esas 1.200 ya he dicho que el 40% de ellas va a iniciarse en la exportación en un producto o un destino donde no hay ninguna otra empresa regular exportadora española que lo esté haciendo. Y sabemos que terminado el primer año, de esas 1.200, el 60% va a desaparecer. De hecho, lo que sabemos, y es lo que demuestra nuestro ejercicio econométrico, es que con que haya una empresa regular exportadora de ese producto en esa provincia, esa empresa que se inicia en la actividad exportadora aumenta su probabilidad de exportar un año más 50%. Y más todavía, en ese primer año, hasta un 75%. Pues por lo tanto, si nos quedamos con estos 3 porcentajes, 40, 50 y 75 es fácil, en un ejercicio de cherry picking, elegir de esas 1.200 por cuales yo apostaría a poner dinero público y apoyarlas. Muchas gracias, Paco. Veo 2 preguntas en el chat, que una de ellas va dirigida a todos los panelistas, la segunda más en concreto a Carlos, que creo que ya de hecho ya lo ha comentado antes. Entonces tenemos todavía 5 minutos. Lanzo la primera pregunta. Celestino Sórez, catedrático de la Universidad Jaume I, comenta: sois todos expertos en comercio internacional desde la perspectiva general de la globalización y de la sostenibilidad. ¿Cuál es, en un entorno geopolítico, económico y social tan complejo como el actual, vuestra opinión sobre el reciente acuerdo de China con la Unión Europea? Que, comenta, hay división de opiniones y es un acuerdo un poco más sobre inversiones que comercio, pero en fin, invito a cualquiera de vosotros a que deis vuestra opinión, si alguien quiere empezar. María, veo que mueve mucho. De acuerdo. Bueno, yo es que creo que este acuerdo tiene una gran significación geopolítica. Se acuerda el 30 de diciembre, pocos días después de firmarse el acuerdo del Brexit. Creo que la Unión Europea ha tenido la prudencia de que en el caso de China se ha concentrado la inversión. No ha abierto todavía más los mercados a la exportación de China porque, lógicamente, no les hace falta a los chinos que les abramos más los mercados, ¿no? Pero me parece que sí que vela porque las empresas inversoras de Europa, que son unos campeones mundiales y en el que el peso europeo es mayor que en el comercio, pues tengan una mayor seguridad jurídica en China. Creo que este acuerdo es un paso importante en esa dirección y creo que debemos tomar nota porque España también golpea más fuerte, ¿no? Esto que dicen los ingleses, ¿no? Punches over its weight, ¿no? En el tema de la IED, por mucho que también lo hacemos muy bien en las exportaciones, ¿no? Pero todavía más la inversión en muchos indicadores, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos una oportunidad, a la vez que a China en ese acuerdo se compromete. Luego hay que velar porque esas cosas se cumplan, ¿verdad? Tampoco es una garantía, pero es más que lo firme que no lo firme, ¿no? Pero se compromete a objetivos relacionados con la sostenibilidad, a no saltarse las reglas de la Organización Internacional de Trabajo, y sobre todo que creo que va a ser un punto importante para la seguridad jurídica de nuestras empresas, que es clave a la hora de ir a un nuevo país y es, o sea, el país con el que muchos sueñan. Reino Unido estará soñando hacer un acuerdo con China. El señor Biden le dijo a la Unión Europea, por favor, espérate a firmarlo a ver si yo... Y no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, personalmente yo tengo una valoración muy positiva porque creo que no solo es un significado geopolítico, sino que tiene una fuerza económica también muy interesante que espero que sepamos ponernos a favor. En relación a lo que has comentado, si realmente se van a respetar todas las regulaciones ambientales y las del mercado laboral que la Unión Europea exige, esto tendría también repercusiones para el comercio. Es decir, que aunque sea un acuerdo sobre inversión, me gustaría comentar que claramente las regulaciones nacionales, si se tienen que cumplir para todo, independientemente de que luego se comercie o se invierta ahí. Con lo cual apoyo tu idea de que sí, de que en ese sentido será muy positivo. ¿Queréis comentar alguna otra cosa? Sí, yo quisiera insistir en esa idea que señala Conchita, ¿no? La idea del acuerdo es el acceso del mercado de
el acceso al mercado del otro en igualdad de condiciones, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? China se compromete a ser más cuidadosa con esos subsidios a sus empresas, que se ajusten a consideraciones comerciales, dice, ¿no? Ahí es donde yo tengo más dudas. ¿Cuánto será solo sobre el papel y cuánto podremos fiarnos de que luego eso se ponga realmente sea así? Pero efectivamente, como dice Conchita, nosotros los mercados ya no los podemos tener más abiertos en comercio internacional en bienes. Esto lo que nos da, a mi modo de ver, es una oportunidad para que nuestra fortaleza en servicios la podamos también desarrollar en el mercado chino, ¿no? Eso creo que puede ser una oportunidad para nosotros, ¿no? La prestación de servicios, los acuerdos con empresas allí para prestación de servicios, que esa es al final la ventaja que nosotros podemos explotar en mercados asiáticos. Muchas gracias, Carmen. Y si nos queda un minuto, yo diría que podría Carlos responder la pregunta de Juan Gradol, que creo que ya la ha leído, así es que no me entretengo en leerla. Coméntanos tú. Muchas gracias, Inma. Sí, digamos en general, primero querría decir que el artículo que escribimos está coautorado por Federico Steinberg, que creo que está en la audiencia y que podría contestar mucho mejor que yo a ambas preguntas. Sí decir que de las conversaciones que tenemos entre nosotros, tanto, por una parte hay un tema de talante, es decir, la Unión Europea estamos mostrando que con China se puede ir de otra manera, con un estilo diferente al que ha utilizado Estados Unidos en el periodo anterior. Y ahí, bueno, hay una opción de que Biden pueda girar, pueda unirse a ese nuevo estilo más de negociación, más de guante blanco y menos, digamos, de, entre comillas, chulo de patio que presiona y entra, digamos, en el conflicto unilateral rompiendo la multilateralidad, ¿no? Entonces, centrado en la pregunta, por ejemplo, en el tema de Biden, pues es posible que con China tenga más difícil girar. Digamos, la escalada, digamos, con China había llegado muy alta y hay muchos temas geopolíticos y tecnológicos en juego. Con la Unión Europea, yo tendería a pensar que va a rebajar el tono. Y una opción, por ejemplo, un tema que comentaba el otro día con Federico, es cómo se está haciendo, por ejemplo, en el litigio con Airbus y Boeing. Hemos dejado que Estados Unidos ponga los aranceles en compensación por el daño de Airbus, y la Unión Europea ha decidido también establecer los aranceles compensatorios digamos, el castigo, digamos, a Boeing. Ha preferido hacerlo así, quizá dejando la opción a Biden de que ahora Biden pueda tener un cambio de estilo, quitar sus aranceles, la Unión Europea quite los suyos y de alguna manera gana en términos políticos aprovechando esa opción de un cambio de estilo. Entonces, todo eso es posible. Yo creo que la Unión Europea va a ir más por ese lado, ¿no? Por lo menos tiene perchas donde colgar ese cambio de estilo. Y yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Muchas gracias, Carlos. Creo que el tiempo se nos está acabando. No sé si la Secretaría de Estado de Comercio o alguno de los organizadores, Bernardo, quiere decir algunas palabras para cerrar el acto. Yo, simplemente, Inmaculada, bueno, estas dos últimas preguntas eran tan interesantes, ¿no? Y de las materias que nos ocupan, bueno, que es nuestro día a día, ¿no? Es decir, que las respuestas han sido realmente muy acertadas. Yo simplemente quería añadir, y un poco también lo ha dicho Carlos ahora, ¿no? Respecto al acuerdo de la Unión Europea con China, esa importancia geopolítica y esa, yo creo, diferencia enorme que se palpa en los términos de un acuerdo como este, aunque es cierto, es inversión y es servicio relacionado con inversión y no es comercio puramente como el que firmó esa primera fase que concluyó Estados Unidos hace un año y que yo creo que de una forma bastante evidente pues se trata de comercio internacional dirigido y bueno, incuestionable también desde el punto de vista de las reglas internacionales del comercio, ¿no? En este sentido, yo creo que el acuerdo de inversiones UE-China tendrá beneficios para las empresas de uno y otro lado. Como decía Carmen, hay poco más donde no puedan acceder, digamos, ahora mismo las empresas chinas. Abre oportunidades, sobre todo en términos de transparencia, también acceso a mercado, porque
Sabemos que digamos, los mercados a los que puede acceder la inversión extranjera en China están tasados, son listados que se van abriendo, entonces hay mejores condiciones para el acceso a nuevos sectores, pero sobre todo en términos de transparencia, de derechos, de recursos, ¿no? de atención, también de protección de la propiedad intelectual, que es un tema muy importante, ¿no? en relación con el manejo de la tecnología y los beneficios que se derivan de esta. Entonces, son grandes cuestiones que están contenidas en este acuerdo y que también va a tener pues, un impacto positivo para otros países no firmantes del mismo. Es decir, estamos haciendo desde la Unión Europea política en este sentido con China que abre oportunidades también para países fuera de la Unión Europea, porque obliga a China a moverse en la dirección adecuada, lentamente, pero en la dirección adecuada, ¿no? Yo creo que esa es la forma de hacerlo. Y las cuestiones de medio ambiente y de derechos laborales también son un tema muy importante que es un compromiso de China que se contiene aquí, ¿no? Y simplemente también añadir que esto no impide tampoco seguir avanzando dentro de la Unión Europea en el level playing field, en la competencia leal y por tanto ir trabajando en este instrumento en contratación pública bueno, permite modificar las condiciones de acceso a determinados contratos públicos de empresas no UE con empresas UE, ¿no? O de la Carbon Border Tax y otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el control de inversiones en sectores estratégicos provenientes de China o de otros países en la Unión Europea, que es absolutamente compatible con este acuerdo que se acaba de firmar, ¿no? Y en cuanto a Estados Unidos, nosotros sí, también desde la Administración tenemos realmente la esperanza puesta en este cambio de administración de autoridades, en concreto el USTR, sabemos ya la persona que viene, Catherine Tai, que será la próxima USTR, con un talante diferente. Se han dejado, bueno, muchas minas colocadas, pero digamos, los últimos movimientos de los últimos meses son algo esperanzadores en el sentido de que no hay decisiones irrevocables y nosotros confiamos mucho en que la agenda vaya a ser más constructiva a partir de ahora. Y en el caso de Airbus hay mucho trabajo que hacer. Por nuestra parte, desde la Unión Europea era necesario colocar esos aranceles para poder negociar en condiciones más equitativas con una nueva administración y con la mejor voluntad, ¿no? En buena fe. Así que, bueno, yo espero, como ha dicho Carlos, que esto a partir de la próxima semana se vaya haciendo realidad. Y sin más, Inmaculado, y agradecerte mucho, Bernardo, a ti también, ¿no? La organización de la jornada de hoy. Yo personalmente la he disfrutado mucho, ha sido, creo, muy, muy interesante. Bernardo, no sé si quieres dar tú las últimas palabras. Bueno, nada más. Agradeceros mucho a todos los que habéis participado, a los ponentes de hoy de esta mesa que yo también coincido, creo que ha sido interesantísima, y agradecer a los asistentes el interés y que nos sigan aquí y nuestras publicaciones. Así que yo creo que ya podemos dar por terminado este acto de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Encantada de haber organizado y de nuevo todo ha sido muy rápido y todos me habéis respondido inmediatamente. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.